Hoy vamos a hablar de las orcas, esos impresionantes cetáceos que son capaces de cazar focas, pingüinos, tiburones e incluso ballenas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si las orcas atacan a los humanos? ¿Qué motivos tendrían para hacerlo? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? En este video les voy a contar algunos casos reales de ataques de orcas en estado natural y las posibles explicaciones que se han dado a este fenómeno. Las orcas son los miembros más grandes de la familia de los delfines y se distribuyen por todos los océanos del planeta. Se les considera animales muy inteligentes, sociales y comunicativos, que forman grupos familiares llamados pods y que tienen una cultura propia que les permite adaptarse a diferentes ambientes y presas. Las orcas son depredadores ápices, es decir, que no tienen enemigos naturales, salvo el ser humano que les ha cazado. Capturado y explotado durante décadas, las orcas son también conocidas como ballenas asesinas, un nombre que les viene de su capacidad de cazar otros cetáceos, como ballenas, delfines o marsopas. Sin embargo, este nombre es engañoso, ya que las orcas no son ballenas ni asesinas, sino delfines muy especializados con una dieta muy variada. El parque temático SeaWorld es un lugar donde se exhiben y entrenan a varias especies de animales marinos, entre ellos las orcas. Sin embargo, esta actividad ha sido muy criticada por organizaciones defensoras de los derechos de los animales, que denuncian que las orcas sufren estrés, aburrimiento, enfermedades y agresividad al estar confinadas en tanques pequeños y artificiales. Estas condiciones pueden provocar que las orcas ataquen a sus entrenadores o a otras orcas, como ha ocurrido en varios casos documentados. Uno de los casos más famosos y trágicos fue el de Tilikum, una orca macho que mató a 3 personas en diferentes ocasiones. La primera víctima fue Kelty Byrne, una entrenadora del parque Sealand of the Pacific en Canadá, que cayó al agua y fue arrastrada y ahogada por Tilikum y otras 2 orcas en 1991. La segunda víctima fue Daniel Dukes, un visitante del parque SeaWorld en Orlando, que se quedó después del cierre y entró al tanque de Tilikum, donde fue encontrado muerto al día siguiente con múltiples heridas y mordeduras en 1999. La tercera víctima fue Dawn Branchew, una experimentada entrenadora del mismo parque, que fue atacada por Tilikum durante un espectáculo en 2010. Tilikum la agarró por el cabello y la arrastró al agua, donde la golpeó, mordió y ahogó. Estos casos generaron una gran controversia y una demanda legal contra SeaWorld por parte de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, o OSHA, que acusó al parque de exponer a sus empleados a riesgos innecesarios y de violar las normas de seguridad. SeaWorld se defendió argumentando que los ataques fueron accidentes imprevisibles y que sus entrenadores estaban capacitados y protegidos. Sin embargo, un juez falló a favor de la OSHA y prohibió a los entrenadores entrar al agua con las orcas o tener contacto físico con ellas. A pesar de su fama de asesinas, las orcas no suelen atacar a los humanos en la naturaleza. De hecho, en la actualidad, solo hay un caso de ataque de orca confirmado en la naturaleza. Este ataque ocurrió en 1972 e involucró a un surfista llamado Hans Kretschmer. El ataque le hizo requerir más de 100 puntos de sutura y fácilmente podría haber resultado en una fatalidad. Sin embargo, este caso parece ser una excepción y no la norma, ya que la mayoría de los encuentros entre orcas y humanos son pacíficos o incluso amistosos. Ha habido muy pocos casos de ataques de orcas en la naturaleza y la mayoría de los biólogos marinos creen que en la mayoría de los casos estos ataques son un caso de error de identidad, donde el animal inicialmente identifica al humano como un animal de presa. Esto podría explicar por qué algunos ataques se han producido contra surfistas o nadadores que se mueven en la superficie del agua y que podrían parecerse a una foca o un pingüino desde abajo. También podría explicar por qué algunos ataques se han detenido cuando la orca se da cuenta de su error y se aleja, pero no todos los casos se pueden atribuir al error de identidad. En los últimos 3 años, una población de orcas de la península de Ibérica ha acaparado la atención de los navegantes y ha provocado su angustia al atacar e incluso hundir embarcaciones en la zona. El primer ataque registrado se produjo en el estrecho de
Gibraltar en mayo de 2020 y desde ese entonces se han registrado docenas de casos. Estas orcas se acercan a los barcos a vela y golpean sus timones con sus colas o sus cabezas, causando daños que pueden llegar a ser muy graves. Algunos navegantes han descrito estas experiencias como terroríficas y han sentido que las orcas jugaban con ellos como si fueran ratones. ¿Qué explica este extraño comportamiento? Los científicos no tienen una respuesta definitiva, pero han planteado varias hipótesis. Una de ellas es que las orcas están jugando o aprendiendo. Las orcas son animales muy curiosos y lúdicos, que disfrutan interactuando con objetos o animales nuevos. También son capaces de aprender unos de otros e imitar comportamientos. Tal vez estas orcas hayan descubierto que los barcos son una fuente de diversión o un reto, y que hayan transmitido ese conocimiento a sus compañeros. Otra hipótesis es que las orcas están cazando o entrenando. Las orcas ibéricas se alimentan principalmente de atunes rojos, que son peces muy rápidos y esquivos. Para capturarlos, las orcas tienen que desarrollar una gran velocidad y coordinación. Tal vez los barcos les sirvan como simuladores o señuelos para practicar sus técnicas de caza, o incluso como competidores por el recurso. Una tercera hipótesis es que las orcas están estresadas o enfadadas. Las orcas ibéricas son una subpoblación muy reducida y amenazada que sufre la presión humana por la pesca, el tráfico marítimo, la contaminación y el cambio climático. Estos factores pueden afectar a su salud, su alimentación y su bienestar. Tal vez las orcas estén reaccionando de forma agresiva o defensiva ante los barcos que ven como una amenaza o una molestia. Por ejemplo, se ha visto ataques de orcas que cazan leones marinos en la costa de Argentina usando una técnica llamada paramiento intencional, que consiste en salir del agua y arrastrarse por la arena para atrapar a sus presas. También orcas que cazan tiburones blancos en Sudáfrica usando una técnica llamada inversión ventral, que consiste en dar la vuelta al tiburón y dejarlo inmovilizado boca arriba. En Estados Unidos también es común el ataque de estos mamíferos acuáticos, los cuales cazan ballenas grises en toda la costa de California, usando una técnica llamada cooperación, que consiste en trabajar en equipo para separar a la cría de la madre y agotarla hasta matarla. Además de orcas que cazan focas en la Antártida, usando una técnica llamada ola, que consiste en crear precisamente una ola con sus colas para deslizar a la foca fuera del hielo. Sea la técnica empleada y la razón, lo cierto es que estos ataques de orcas plantean un problema tanto para los navegantes como para las propias orcas. Por un lado, los navegantes tienen que tomar precauciones para evitar encontrarse con las orcas o para minimizar los daños en caso de que se produzca una interacción. Por otro lado, las orcas pueden sufrir lesiones o estrés al chocar con los barcos o ser perseguidas o castigadas por las autoridades. Por eso, es importante que se respete el espacio y el comportamiento de las orcas, que se investigue más sobre sus motivaciones y que se busquen soluciones que garanticen la convivencia pacífica entre ambas especies.